Los malos pensamientos, cuando esté así borbandeado y como influenciado, diga: hay poder en el nombre de Jesús, yo soy hijo de Dios, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el nombre del Señor Jesús representa su presencia, su poder y su autoridad. Y cuando una persona lo invoca con fe, Él se manifiesta ahí, aunque usted no lo vea. Y lo que dice, y léelo conmigo: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen eso? Jueces 13:16 leemos, dice: y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieres hacer holocausto, ofrécelo ¿a quién? A Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¿Cuál fue el milagro? Dice: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿A quién vieron? A Dios. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora ni nos habría anunciado esto. Hoy quiero compartir un poco acerca del nombre de Dios, y quise partir de aquí, del Antiguo Testamento. Ya nosotros, yo creo que nos identificamos mucho con el nombre de Jesús, ¿verdad? Nos identificamos con el nombre de Jesús. Esa es nuestra identidad, yo creo, el nombre del Señor Jesús. Y es una de las herramientas que Dios le da al cristiano cuando lo recibe, cuando cree en Él. Y ahorita lo vamos a ver a lo largo de la palabra del Señor. Todos pasamos por situaciones difíciles, enfermedades, problemas, peligros, escasez, muchas cosas. Y esto, hermano, que vamos a aprender hoy con la ayuda del Señor, o a recordar, es una herramienta que usted la puede usar las 24/7, las 365 días del año. Y a veces no lo hacemos. No sé si por falta de fe, o pienso que a veces por falta de conocimiento. Hace un tiempo les conté una historia real de una pareja que se casó en Estados Unidos, y en su luna de miel se fueron en un crucero. En un crucero por 8 días al Caribe. Y pues de los gastos que generan en la boda y tantas cosas, pues ellos quedaron como sin dinero, y ese crucero se lo regalaron y ellos se fueron. Y ellos, por falta de conocimiento, pues bueno, bien contentos y eso, pero iban sin dinero. Dijeron: no, y nosotros, y esa comida, y salían a veces en las tardes y pasaban frente del restaurante y decían: eso debe ser muy caro ahí, nosotros sin dinero. Y pensaron en cancelar y no ir. Pero dice: pero ya no lo dieron, ya vámonos, y así sea galletas y alguna cosa comemos. Y 6 días se la pasaron comiendo Coca-Cola y galletas. Era 8 días, 7 días, y 6 días se lo pasaron comiendo Coca-Cola y galletas. Y ya en el transcurso de los días, el último día, pues el sexto, por ahí se hicieron de amistad con otra pareja que estaban por ahí. Y en una de esas salieron ellos y le dijeron: vamos al desayuno, ustedes nos van a ir a desayunar. Y ellos le dijeron: no vamos a ir. Ah, bueno.
Y al almuerzo, a la comida otra vez, y vamos a comer. No, no, no vamos a comer. ¿Cómo así? Los que están ayunando, están enfermos, ¿qué tienen? Y con pena y todo le dijeron, lo que pasa es que nosotros no traemos dinero para ir a comer. Y vinimos y hemos pasado todos estos días con cositas por ahí. Y entonces la otra pareja se miró el uno al otro y dijeron, ¿cómo así? No, que el crucero viene incluido con toda la comida, ustedes aquí no tienen que pagar nada. Y 6 días comieron galleta y Coca-Cola cuando podían ir a comer gratis porque el crucero ya incluía todo, el buffet, la comida, el desayuno, todo. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo queda usted de aburrido? 6 días ayunando para que al final le diga que podía comer de lo que fuera. Y a veces nosotros como cristianos tenemos tantos beneficios y nos perdemos de tantas bendiciones. Escucha, hay gente a veces enferma y por no orar y usar el nombre de Jesús se la pasa enfermos. ¿Cuántos creen que Jesús es nuestro sanador? Amén. Él es nuestro sanador. Y Él nos puede sanar. Gloria al nombre del Señor. Cosas como esas. Escasez a veces económicas. Y entonces lo tiene agobiado, oprimido. Bueno, el Señor le ha dado a usted un nombre y una autoridad. Y ese Dios que tiene ese nombre es el dueño del oro y de la plata. Que es el que abre puertas, abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Sí creemos eso o no? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, hay muchas cosas que están a la mano y nosotros sencillamente la dejamos pasar. Recuerdo en ese momento, quiero a manera de introducción contar algo acerca del nombre de Jesús. Resulta que tengo un primo y hace años, ya está grande, y en esos tiempos existían lo que llaman los lecheros allá, y esas cantinas o tinas así grandes, no sé si aquí las hay, transportaban la leche en eso, 2 cantinas o 2 tinas de esas grandes de aluminio, creo que era de acero inoxidable, y las montaban ahí en el caballo y cargaban, creo que era 20 litros en un lado, 20 en el otro, eran como 40 litros, y se desplazaban de esos fincas, de esos ranchos, 1 hora, hora y media, hasta llegar hasta el pueblo todos los días. Y eran diferentes ranchos, entonces eran varios lecheros. El lechero era el jovencito, el adolescente que mandaban porque regularmente eran adolescentes, los que mandaban con la leche, los lecheros. Y había uno de esos que era primo mío, pero era más malo también. Era muy tremendo, hermano, y eso le pegaba a todos los lecheros. Les tiraba con la resortera. Eso no había sino quejas de ese lechero. Y el papá del lechero era cristiano, iba a la iglesia. Era un tío mío. Y resulta que un día se han juntado todos los lecheros para darle una muenda a ese lechero al primo mío. Y se juntaron, hermano, y lo estaban esperando así en un arroyo, Y entonces cuando él se vio, ya habían como unos 10 lecheros allá, con piedras, con palos, mejor dicho. Y él ya no vio escapatoria. Dijo, aquí me acabaron estos. Y dice que se fue uno de los más grandecitos, se fue con un palo en la mano. Y cuando él lo vio así, le dijo, ay, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y el lechero se quedó así quieto. Y el otro le gritaba, dele, pégale, ¿por qué no le hace nada? Ay, no, es que me dio miedo como me dijo. Que a mí me dio miedo así como me dijo. Y se salvó el lechero de la pela que le iban a pegar, hermano. Tremendo. Después, cuando ya estaba más grande, inclusive apartado de los caminos del Señor, nos fuimos a una pesca por allá. Y esos ríos de agua dulce, y hay una roca muy alta, yo creo que como unos 3 metros. Y de la roca esa, al otro lado, ahí pasaba el río por debajo, y de esa roca al otro lado había un puente. Pues nos pasamos. Y ya de esa roca aquí a llegar a tierra había un palo que estaba ahí, un tronco grandísimo ahí. Entonces teníamos que pasarnos. Pasamos la hamaca y luego tocaba pasar haciendo equilibrio por ese palo.
Y entonces veníamos 4, el primo que le digo y el hijo de ellos, que estaban contemporáneos conmigo, que uno de esos es pastor y el otro es cantante. y este primo grande, el lechero, pues andaba descarriado. Hermano, se pasó los 2 primos adelante, me pasé yo, y cuando venía pasando él, adivine que se partió el palo, hermano. Y abajo esos eran como 2 metros, 3 metros. No, se fue en picada, hermano. ¡Pah! Y cayó contra una roca. No, esos muchachos se tiraron y corrían. No, quedó desmayado y se mató. Y esos muchachos, no, pues temerosos de Dios porque ellos criaron en el evangelio. El papá andaba así, pero ellos muy temerosos de Dios. Y empezamos a orar y hay poder en el nombre de Jesús, decíamos, no, y hay poder en el nombre de Jesús. Y resucitó, hermano. El Señor lo levantó de ahí y lo sentamos y ahí le dimos agua y bueno. Pero ve hasta dónde la misericordia de Dios, hermano. Y el poder de Dios que no tiene límites, y cuando una persona le invoca con fe, hermano, eso vienen respuestas de parte del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 13, en el verso 13, dijo Moisés a Dios, en el texto que leíamos inicialmente, ¿de quién estábamos hablando? De Jehová, ¿cierto? Y entre una de esas el ángel le dice, ¿por qué pregunta por mi nombre que es admirable? Es una de las características del nombre de Dios, que es admirable. Y a esa gente, a muchos se les presentó, se les manifestaba, pero ellos nunca supieron quién era. De que era el Dios de Israel, que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob. Y los vecinos, los países vecinos del pueblo de Israel le tenían miedo al Dios de Israel. Así se le conocía, el Dios de Israel. Le tenían miedo al Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque eso eran muchos los prodigios que ellos habían visto. Cuando salían a la guerra, esos salían con 300 y los enemigos podían ser 20,000, 30,000, 300,000 y terminaban ganando los 300. Y ellos decían, y le tenían miedo. No, es que el Dios de Israel. Y cuando se cargaban esa arca del pacto aquí, ellos sabían que eso simbolizaba la presencia de Dios. O sea, esa gente más asustada estaba todavía. Decían, no, con ese Dios ni nos metamos. Entonces lo conocían así, como por títulos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y así. Y como que no se sabía mucho de él. Pero aparece un nombre, ya Dios empieza a revelar, digamos, su nombre, porque es que Dios no es nombre, Dios significa deidad, ¿sí o no? Cuando ha escuchado alguno, bueno, en el nombre de Dios vamos a hacer eso, no, ¿cuál Dios? Porque Dios puede ser inclusive cualquiera, ¿cierto? Por ahí dice la Biblia que los dioses de este mundo son ¿qué? Son ídolos. Entonces Dios puede ser cualquier cosa. Entonces Dios tiene una identidad. Dijo entonces aquí dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Escuche, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Jehová. Dice que ese iba a ser el único nombre con el que iba a ser recordado por todos los siglos. Apartados que tiene el reglamento interno de la iglesia, se llama artículos de fe. Toda iglesia que tiene un buen orden tiene un reglamento interno y tiene algo que se llama artículos de fe, que es en qué creemos, en qué cree esta iglesia. Entonces Dios usó diferentes títulos. Como, a ver si alguien recuerda, a Dios se le llamaba el Shaddai. ¿Pero qué significa el Shaddai? Es una palabra en hebreo, porque es que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo.
Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y nosotros lo que traemos ya es una traducción al español. Pero originalmente eso fue escrito en hebreo y en griego. Y algunas palabras en arameo. El Shaddai es el Dios Todopoderoso. Son atributos de Dios, no son nombres, son atributos de Él. Que Él es todopoderoso. ¿Qué significa que es todopoderoso? Todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y Jehová, especialmente el Señor Jehová, así se le menciona en alguna parte, porque también está Elohim, que quiere decir Señor. Elohim quiere decir Señor, Shaddai quiere decir todopoderoso. Entonces, cuando se habla del Señor Jehová, es el nombre de redentor que usó Dios en el Antiguo Testamento. Y aparece Isaías 9:6. Vea, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, llamará su nombre como admirable. Vea, aparece otra vez. Admirable, ¿cómo más? Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿De cuántos se está hablando? De uno mismo que tiene todas esas cualidades, que es Padre eterno, que es admirable, que es un Dios fuerte, ¿cierto? Que es príncipe de paz, que es consejero. Y luego vamos a Isaías 52:5. Entonces, la revelación del nombre de Dios fue progresivamente. Había gente que lo conoció y no supo cómo se llamó. La verdad, se le manifestó e hizo el milagro. Dios obró, pues nunca supieron cómo se llamó. Dígame quién eres tú. Moisés muchas veces dice, bueno, muéstrate, dígame quién eres. Y de ahí para adelante es donde ya Dios como que empezó a revelar un poco más de su identidad, por decirlo así. Dice, ahora qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. ¿Dice quién? Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. El texto que sigue dice, por tanto, mi pueblo, ¿cuál es el pueblo de Dios? Israel. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré. ¿Quién iba a estar presente? Jehová, ¿verdad? Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, voy a estar presente. El texto que sigue. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Eso es una profecía que está en Isaías y que Dios la anunció, Jehová la anunció, que es su nombre, Jehová. Yo voy a estar presente. Y así se iba a decir de él. Y luego mire, vamos a Romanos 10:11. Y la palabra nos está hablando de Jesús y está mencionando directamente este pasaje. O sea, relaciona a Jehová directamente con Jesús. Romanos 10:11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invoca. El 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El 14 dice, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, escuche, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Estamos hablando de dos dioses. Tiene que estar hablando de uno mismo. Claro, gloria al Señor. La profecía de Isaías, allá en Isaías cuando leímos que dijo, yo mismo estaré presente. A ver, alguien si ya agarró el hilo, ¿dónde se cumple esa profecía? San Mateo capítulo 1 en el verso 21. Ahí está el cumplimiento. Recuerda que leímos en Isaías 9:6, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Luego dice, yo mismo estaré presente. Hay otro pasaje que creo que es en Ezequiel que está, dice, mis ovejas, y yo mismo iré y las reconoceré. Yo mismo voy a ir, las voy a reconocer. Mis ovejas, dice. Y luego en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la palabra? Que dice que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da. ¿Habrán dos pastores? Hay un solo pastor. Mira. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre. Bueno, pero ¿por qué dice allá Éxodo y Deuteronomios que el nombre con el que se iba a reconocer a Dios por todos los siglos era Jehová? Y aquí aparece otro nombre, entre comillas. ¿Alguien sabe qué significa Jesús? Jehová Salvador. O sea, no estamos hablando de otro. Jehová Salvador. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Y está relacionado ¿con qué? Con la salvación. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿De cuál profeta? Ya dijimos, Isaías. Que traducido dice, y he aquí una virgen concebirá. Ahora sí, y dará a luz un hijo, llamará su nombre, que traducido es, o sea que no estaba mintiendo, porque él ahí atrás dijo, yo mismo voy a ir y estaré presente. Ellos van a conocer mi ¿qué? Mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y es lo que está diciendo, que Manuel es ¿quién? Dios entre nosotros, Dios con los hombres. Oiga, ¿está difícil de entender eso? Esta es la revelación del nombre de Dios. La revelación del nombre de Dios es esta. El nombre de Dios entonces, ¿quién es? Jesús. El nombre de Dios es Jesús. ¿Qué dice Hechos 4:12? ¿Alguien lo sabe de memoria? Y el ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo le pregunto, ¿quién le puso ese nombre a Jesús? ¿María o José? ¿Vino de arriba, sí o no? Ese nombre no fue inventado por los hombres. Vino Gabriel y le dijo, el santo ser que está en ti es concedido el Espíritu Santo y le vas a poner por nombre Jesús. Ese nombre viene de arriba. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Hay algo que me llama a mí mucho la atención. Usted dice que nosotros tenemos algo que ver con los judíos. ¿Usted qué dice en cuanto a la salvación? ¿Usted cree que tenemos algo que ver con ellos? ¿Le debemos algo a los judíos? Y la Biblia dice que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Si usted no tiene nada que ver con los judíos, usted no tiene nada que ver con Jesús. Porque Jesús es de la tribu ¿de qué? De Judá. ¿Más judío para dónde? Bueno, en cuanto a la salvación, ¿no? A familia, eso sí nos va a enredar por ahí, porque por ahí andan los mesiánicos. Por ahí le buscan, ¿cómo es su apellido? No, que Corona. No, resulta que buscando en las raíces hebreas, usted es de la tribu de Benjamín. Y usted ponga estas sandalias y ya no va a decir Jesús, va a decir Yeshua Hamashiach. Chalón, chalón. Bueno, muéstreme su INE, a ver. Su INE dice que usted es de la República Mexicana en el Estado de México. Ningún. Ay, hermano. Bueno, ahí hay un judío. Me llama mucho la atención esto. Se le llama el tefilín, le llaman ellos el tefilín. Yo no sé si alguien ha visto esa imagen. Tienen una cinta negra envuelta aquí. En todo el brazo. Son varias cintas. Una está envuelta en todo el brazo aquí. Le dan, no sé si son 7 vueltas. Y aquí luego se la enredan en la mano. Luego hay otra que pasa aquí sobre la cabeza. Y luego hay otra que aquí sobre el corazón. Y parece como medio raro eso. Pero resulta que eso tiene un significado que me admiró. ¿Sabe qué significa? Mire, un judío escribió eso. Imagínese que tuviera la oportunidad de amarrarte a Dios. Sin importar cuáles fueran tus deseos y tus tentaciones, no pudieras separarte de Él.
Los amarres representan esta idea, sin importar cuánto caminemos, cuán lejos estemos. El lazo entre Dios y nosotros es indestructible. Debemos trabajar para fortalecerlo. En cierto sentido debemos aferrarnos a Él, amarrarnos a Él. Y entonces aparece un texto que está en Deuteronomio 6:4, que no son solamente esas cintas negras de cuero que ellos se ponen, hay unas cajitas, una aquí, otra aquí, son como dos. ¿Y saben qué tienen metido dentro de esas cajitas? Es un texto famoso que dice Deuteronomio 6:4, ¿quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, y ahí viene el significado de lo que ellos hacen. Y es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tus puertas. Es decir, que el nombre de Dios iba a estar representado en todas las cosas. Y entonces el nombre de Dios empezó a tener una influencia muy grande sobre el pueblo, de manera que los hijos llevaban invocado el nombre de Dios, es decir, de Jehová. Por eso Dios le dice a Aarón: así bendecirás a los hijos de Israel. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, nosotros los presentamos delante de Dios y le invocamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Así los bendecirás. Y eso queda una marca ya ahí. Así que el nombre de Dios empezó a tener una influencia. Y dice, entonces yo quería tenerlo en todo lado. Y mire que ese mandato, ¿quién lo dio? Lo dio Dios. Eso que estamos acabando de leer aquí en Deuteronomio 6:4, le dice Moisés: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un mandamiento de Dios. Esto lo vas a tener claro, y vas a amar a Dios, y te lo vas a enredar en la mente, en el corazón, en el alma, en todo tu ser va a estar el nombre de Dios. Esa va a ser tu identidad. Y no solo eso, la vas a poner en los postes de tu casa, en las entradas, en tus puertas. Aquí atrás de esta decoración tenemos un letrero que dice ¿qué? Jesús, nombre sobre todo nombre. En vez de usted tener pegado allá un póster de la América, de Cruz Azul, baje esa mugrera de allá y ponga Hechos 2:38. Ponga Hechos 4:12, ¿sí o no? En vez de tener por allá una cantidad de... ponga ahí textos. ¿Sí o no, hermana Carla? Hasta le ha corrido gente del negocio. ¿Qué lo invito a caer en el negocio de la hermana Carla? Oh, desde que usted entra, Jesús te ama, Jesús dueño de este negocio, Jesús, 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 y hoy está Jesús por todos lados. Gloriado. Gloria al Señor. La casa de la hermana Reina una vez iba a entrar al baño y ahí tenga el texto. Y luego me paré, me iba a lavar las manos y al frente hay otro texto. Y yo, uy, Señor, la palabra de Dios por todos lados. Gloria al nombre del Señor. Y eso hay una influencia sobre eso. Porque si hay alguien que conoce el nombre del Señor es el enemigo. Y ese nombre es respetado aquí en cualquier parte del mundo. Mire, y pensando yo en esto, de que ellos se atan por todo lado, se lo quieren amarrar por todo lado. La palabra de Dios empieza a decir en Jeremías: he aquí llegará el día en que yo meteré mis mandamientos, mis leyes en su corazón. Les meteré en su frente. Es decir, que ese nombre o esos mandamientos iban a ir impregnado en toda la persona. 1 Corintios 6:17, que es un texto muy diciente y muy bonito. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La otra vez, hablando yo de los apartados, puedes irte y revolcarte.
Puedes pararte en la cabeza. Puedes perderte en lo que sea. Pero usted tiene una atadura así, vea. Conozco de creyentes apartados que fueron hasta consultar brujos. Y el brujo le dijo: con usted no podemos hacer nada, porque usted tiene una fuerza superior a la de nosotros. ¿Usted sabe por qué es la lucha del enemigo para que una persona se bautice? Porque es que a partir de ahí lo pierde para siempre. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que mezclado, eso así. Mezclado. Eso es como cuando usted agarra azúcar y sal y mezcla en un solo. Después separe la sal del azúcar a ver si puede. Juan 15:14 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Somos tan unidos a Dios. ¿Nos une qué? Nos une el nombre. Mire, quiero mencionarle esto rápidamente para ir terminando. Somos salvos. Vean, nosotros tenemos el nombre de Jesús en todo. En todo. El nombre de Jesús está así por toda la Biblia. Vea, pam, pam, por toda la Biblia, desde Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Jesús, 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 por todo lado. Nos dicen no, Jesús solo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue el que murió por nuestros pecados. Porque Jesús fue el que ascendió al cielo. ¿Y sabe quién viene por nosotros? Jesús solo nos va a salvar. No manda nada. Jesús viene por nosotros. ¿Quién es el único que está sentado en el trono? No hay tres tronos. Dice que hay un solo trono y Jesús es el que está sentado en el trono. Juan lo vio en Apocalipsis 1 y dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y resucitó y aquí vivo por los siglos de los siglos. Entonces nosotros tenemos a Jesús en todo. Jesús es el que nos salva, dice Hechos 4:12. En ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Predicamos en el nombre de Jesús, Hechos 5:42. Y todos los días, escuche, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar ¿a quién? A Jesucristo. Felipe en Samaria, Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que él hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8:12-17. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Predicaban en el nombre de Jesús y las señales les seguían. Nos bautizamos ¿cómo? ¿Cómo nos bautizamos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo dice Hechos 2:38? Así que arrepentíos. Dígalo, y bautícese para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el verso 40 en adelante dice que se bautizaron como 3,000 personas en el nombre de Jesús. Hechos 10:42 al 46 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de este dan testimonio todos. ¿Quiénes? Los profetas. ¿No leíamos en Isaías lo que decía? De él mismo daban testimonio, dice, los profetas, que todos los que en él creyesen, es decir, en Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban. ¿Usted cree que si Pedro estaba mal, el Espíritu Santo lo iba a respaldar?
Es decir, que hay muchos diciendo que Pedro, que el que está bien es Jesús y Pedro y los demás se equivocaron. Entonces arranquemos el libro de los Hechos y las cartas. No puede estar equivocada una persona que está llena del Espíritu Santo. Los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Cayó sobre ellos, dice, de los que oían el discurso, el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sabe cómo nos congregamos nosotros? Nos congregamos en el nombre de Jesús. Mateo 18:20, usted se lo sabe de memoria, porque donde están 2 o 3 congregados, abre paréntesis, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo echamos fuera demonios? En el nombre de Jesús. Hechos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y en aquella misma hora, ¿cierto?, salió el espíritu malo. ¿Qué más hacemos? Por todos lados tenemos el nombre de Jesús. Lo tenemos así, vea. Por todos lados. Somos sanos en el nombre de Jesús. Hechos 4:7 al 10. Les preguntaron a Pedro y a otros: ¿con qué potestad, escuche, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque habían levantado al paralítico de la Hermosa. Entonces Pedro, lleno de ¿qué? Otra vez del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué dice San Marcos 16:17? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, dice la palabra. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. En el nombre de Jesús sanarán, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto hemos visto eso ya? Tenemos a Jesús metido, hermano, hasta en las venas. Por todo lado, por encima, por debajo, por donde nos toquen, Jesús. Puro Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el día que te bautizaron no te quedó ni la oreja por fuera. Te sumergieron todo hasta allá y te invocaron el nombre de Jesús. Y se le invocaron otro. Estos días me dan la licencia, los zambullimos allá. Le dejamos unos 5 minutos para que le quede bien el nombre tatuado ahí. Hermano, el nombre de Jesús es lo mejor que a nosotros nos ha podido pasar. El nombre de Jesús es lo más maravilloso. ¿Quién de aquí ha tenido experiencias con el nombre de Jesús? Maravillosas experiencias en el nombre de Jesús. Yo a todo le he aprendido a aplicarle la fórmula del nombre de Jesús. Si me duele la cabeza, le pongo el nombre de Jesús. Si me duele la rodilla, le pongo el nombre de Jesús. ¿Sí o no? Sí, donde le duela, invóquele el nombre de Jesús. Sí. Si está en enfermedad ahí, póngale el nombre de Jesús. Esos días le contaba a los hermanos una historia de una persona que retó a mi papá. Llegó allá a la casa de mi papá por un dinero que le debía mi hermano. Y llegó a la casa de mi papá y agarró unos machetes y le tiró otro a mi papá, y que como fuera y que se iban a matar ahí, que él estaba transformado, estaba endemoniado esa persona. Hermano, hermaniquis. Y yo no me acordaba cómo ha terminado la historia.
Y el otro día hablando con mi mamá me contaba cómo era que había terminado. Y resulta que mi mamá pues ya ha sido como temerosa, o sea, miedosa. Y me contaba, yo dice, yo ese día, dijo, cuando ellos estaban así, ¿sabe yo qué hice? Yo me metí en el medio y fui hasta donde estaba y le decía, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y ese señor transformado con ese machete en la mano, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Hasta que ese señor fue quedando en un solo temblor así y se fue yendo y se desgonzó y quedó sin fuerzas de nada y soltó el machete. Todo. Yo recuerdo que en Bogotá, igual lo he contado aquí, me agarraron así con un puñal a quitarme en el celular y yo tenía ahí, y dije, ¿cómo me vas a robar yo? Y yo pensando ahí, y en segundos reaccioné de todo y ese ñero, marihuanero, que venía con otros 8 que estaban así en la parte de arriba y lo mandaron a él, como me dieron pequeñito y flaquito, dijo, vaya usted solo, que usted solo le quita el celular. Y me agarró así con una navaja y me puso, páseme el bicho, me decía, páseme el bicho. O sea, que le diera el teléfono, páseme el bicho. Y yo lo miraba así de arriba abajo y yo decía, ¿será que mejor robar o no? Mejor robar o no. Hasta que reaccioné y le dije, no, hay poder en el nombre de Jesús, le dije así. Y se retrocedió así para atrás como si alguien lo hubiera empujado. Y que me pase el bicho y vuelve, le digo, hay poder. Yo vi como que funcionó. Yo dije, me está funcionando. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y casi lo manda ya contra una baranda. Y volví, el tercero no lo dejé parar. Y hay poder en el nombre de Jesús. Y me soltó. Y miraba a los otros de arriba y le decían, venga, venga. Y le pasaba lo de los lecheros. No, me da miedo, así como dijo. Que venga, y los llamaba. Y me miraba, eso me miraba de arriba abajo, me miraba. Pues no me dejé robar, hermano. Le metí la fórmula del nombre ahí. Ese Dios tiene poder, hermano, en todo. Hay un texto, estemos de pie, hay un texto. Por eso la palabra de Dios lo enseña. Sean accidentes, hermanos. Yo muchas veces perdí el control de la moto. Y cuando me sentí así como perdido, yo decía, hay poder en el nombre de Jesús. Y el Señor tomaba el control de esos frenos. Sí, porque era tremendo, era bien loco. Esa vez del accidente acá, aquí está mi hija, que ella sí vio bien el asunto. Y cuando yo alcancé a ver el carro, como a 2 o 1 metro, mi hija dice que ella invocó el nombre de Jesús porque la camioneta venía. ¿A qué hora reacción? Yo me acuerdo que lo único que yo alcancé a decir es, hay poder en el nombre. Así, hay poder en el nombre. No me volví a dar cuenta de nada. Cuando me paré no sabía dónde estaba. Mira, mi esposa por allá como a 5 metros decía, ay, mis piernas. Y Dana por allá la otra también, ay, mis piernas. Y yo me alcancé a parar y me iba así, miraba. Y miraba ese carro, hermano. Y ese carro parece que fuera estampado contra un muro de contención. Todo el bumper, la parte se estrelló con una miserable moto. Una motico 110 de la Mortálica. Tiene el Mortálicas. Cuide. Una 110 ahí. Y eso fue y le dio a ese muro de contención, hermano. Ese carro quedó volteado así como si fuera estrella. El bumper, toda esa parte de adelante quedó destruido así. Yo digo que eso no estrelló conmigo, estrelló con la mano del Señor. Yo creo que o el ángel que le puso ahí la mano a eso. Que no nos pasó nada, nada nos pasó. Yo me paré, oré por ellos, nos llevaron al hospital a dar una vuelta porque sí tengo cicatrices. Si usted me ven sin cabello es por eso, no es porque me esté quedando calvo. Por acá ese cabello me lo arranqué. Colosenses capítulo 3 verso 17, apréndaselo de memoria. ¿Sabe qué dice? Para que se le quede, hermano, y aplíqueselo a todo. Cuando usted esté triste, oiga, hermano, vea, cuando esté tentado, cuando usted sienta así como tentación, usted diga, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y usted va a ver cómo se empiezan a disipar esas cosas. Dolor, eso me lo enseñó mi mamá desde pequeño. Ay, mijo, vea, cuando usted se golpea así duro, en vez de usted renegar, usted diga, agárrese y diga, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y usted verá que siente cómo se le va el dolor. Y yo empecé a aplicarlo así. Y ya cuando por ahí me pego en el dedito pequeñito del pie, digo, hay poder en Jesús. Y me sobo y me echo saliva y eso se va rápido.
Los malos pensamientos, cuando esté así borbandeado y como influenciado, diga: hay poder en el nombre de Jesús, yo soy hijo de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el nombre del Señor Jesús representa su presencia, su poder y su autoridad. Y cuando una persona lo invoca con fe, Él se manifiesta ahí, aunque usted no lo vea. Y lo que dice, y léelo conmigo: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto creen eso?